Bien, a ver, en el laboratorio nosotros podemos tener dos tipos de mediciones. Las mediciones en forma directa, cuando tenemos los instrumentos necesarios para determinar dicha medición, para registrar la medida de una medición. Por ejemplo, si queremos registrar la temperatura y tenemos a la mano un termómetro, la medición que estamos obteniendo es directa. Si queremos medir la intensidad de corriente y tenemos a la mano un amperímetro, la medición también será directa. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos medir la densidad de un sólido, pero solamente tenemos en el laboratorio un densímetro que me determina la densidad de un líquido, más no del sólido. Entonces, la densidad del sólido lo podemos determinar en forma indirecta. Las mediciones en forma indirecta se obtienen por relaciones matemáticas o por fórmulas. La densidad en este caso lo podríamos determinar midiendo la masa y el volumen de dicho sólido. Igual, si en el laboratorio no tenemos un sensor de velocidad y deseamos medir la velocidad de un móvil, lo podemos hacer en forma indirecta. Pero si tuviéramos un sensor de velocidad, lo vamos a realizar en forma directa. Muy bien, cuando tenemos mediciones en forma indirecta, lo que tenemos que hacer es propagar los errores. Cuando usamos relaciones matemáticas, vamos a tener que propagar los errores. Y la propagación de errores se presentan de varias formas. Por ejemplo, en suma, ¿no? Para obtener el error de una suma, el error absoluto de una suma, tenemos que considerar que tanto para la suma como para la resta, el error absoluto va a ser la suma de los errores absolutos. A ver, reitero, para determinar el error absoluto de una suma o de una resta, el error absoluto de esa suma o de esa resta va a ser igual a la suma de los errores absolutos de cada uno de los términos de la operación, llámese suma o llámese resta. Cuando tenemos productos y cocientes, o sea, para un producto y para un cociente, en estos casos vamos a determinar el error relativo, vamos a considerar el error relativo. Para la suma y diferencia consideramos el error absoluto. Para el producto y cociente, el error relativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso 2 tenemos una operación A por B sobre C, tenemos producto y cociente. El error relativo de esa operación combinada va a ser igual a la suma de los errores relativos de cada uno de los términos o de los factores. Si tenemos una potencia, recordemos que la potencia es la representación simplificada del producto. ¿Ya? Y esa potencia lo podemos expresar como el producto de la base, donde el exponente nos indica la cantidad de veces que se multiplica dicha base. Entonces ese producto, aplicando la propiedad 2, lo podemos determinar que el error de la potencia, el error relativo de la potencia, va a ser igual a n veces el error relativo de la base, siendo n el exponente, ¿no? Por ejemplo, si está elevado al cubo va a ser 3 veces el error relativo de la magnitud que representa la base. Un caso particular sería la raíz. En el caso de la raíz enésima, recordemos que la raíz enésima de un número lo puedo representar como potencia. Sería a la 1 sobre n. Y si aplico la propiedad anterior, yo tendría 1 sobre n, el error relativo
de la base. Bueno, estos son los criterios importantes para propagar los errores. Vamos a ver algunas aplicaciones. A ver, en el ejemplo 1, en el problema 1, me dicen que supongamos que hemos medido la posición inicial, tanto la posición inicial como la posición final de dos puntos, digamos, de una carretera o de una recta. Dos puntos cualquiera de esta recta es lo que hemos medido nosotros. A ver, medimos la posición inicial y medimos la posición final. Acá tenemos la posición final. Ya, me pide el desplazamiento calculado. O sea, si tenemos un móvil que se está desplazando por esta línea, ¿estamos de acuerdo? Y estamos midiendo, la medida que tomamos es el desplazamiento, la posición de ese móvil en el instante 1 va a ser 9,3 más menos 0,2. 0,2 el error absoluto y 9,3 el mejor valor de estimación de esta medida. Y cuando medimos en la posición 2, nos va a arrojar la siguiente medición. El mejor valor de estimación, 14,4, más menos el error absoluto, 0,3. Pero el desplazamiento es una magnitud vectorial. El desplazamiento es una magnitud vectorial que nos determina el cambio de posición. El cambio de posición. Como estamos trabajando en una recta, ese cambio de posición va a ser igual a la posición 2 menos la posición 1. Entonces, si vemos acá, hemos formado una diferencia. Entonces, aplicaremos el caso 1 porque estamos considerando que el desplazamiento es la diferencia de sus dos posiciones, la posición final menos la posición inicial. Bueno, acá ese desplazamiento como módulo lo vamos a representar, ese va a ser la distancia, ¿no? La distancia va a ser igual a la posición 2 menos la posición 1. Entonces nosotros, al registrar nuestros datos, esta distancia lo tengo que expresar en función de su mejor valor de estimación y de su error absoluto. Listo, pero ¿cómo calculamos el mejor valor de estimación? El mejor valor de estimación lo calculamos realizando la misma operación, pero de los mismos valores de estimación de los datos registrados, ¿no? Tanto para la posición final como para la posición inicial. Y el error absoluto, recordemos que cuando tenemos sumas y restas, este va a ser el error, va a ser el error absoluto. Eso va a ser igual a la suma de los errores, ¿no? La suma de los errores. Listo. Acá los errores siempre se van a sumar. Muy bien. Entonces, este desplazamiento quedará expresado de la siguiente manera. Su mejor valor de estimación de este desplazamiento va a ser 14,4 menos 9,3. Haciendo esa resta va a ser 5,1 más menos el error absoluto del desplazamiento, que vendría a ser la suma de los errores absolutos de cada uno de los términos, ¿no? 0,2 más 0,3, 0,5.
las unidades. ¿En qué unidades hemos medido? En metros. Entonces, esa vendría a ser el desplazamiento. Así tendría que representarlo ese desplazamiento. Muy bien. Ahí tenemos, acá tenemos otro ejemplo. Los lados de una mesa. Bueno, una mesa es rectangular, ¿no es cierto? Y tenemos su largo y su ancho. Muy bien. Entonces, cuando a mí me piden el perímetro, acá obviamente que me están dando, se han registrado, se ha medido el largo y se ha registrado la siguiente medida. La medida registrada va a ser igual a 180 más menos 5, ¿no es cierto? ¿En qué unidades se ha medido? En centímetros. Es muy importante ver en qué unidades se está trabajando. Ya, ese era el largo. El ancho lo hemos medido y hemos tomado este valor, 60 más menos 3. ¿En qué unidades? En centímetros también. Muy bien. Entonces, a ver, ahí tenemos el largo y el ancho. Ahora, nosotros sabemos que el perímetro de bueno, la mesa tiene forma rectangular, la mayoría de mesas. Acá, en el problema debió haberme indicado que se trata de una mesa rectangular. A ver, el perímetro vendría a ser igual a la suma de todas sus dimensiones, ¿no? La suma del largo más el ancho más el otro largo y más el otro ancho, ¿no? O sea, en otras palabras sería igual a 2 veces L más 2A. Lo factorizamos y acá vamos a tener L más A. Listo. Entonces ese va a ser el perímetro. Este perímetro también lo vamos a representar en función de su mejor valor de estimación y su error absoluto. Entonces acá lo tendríamos que representar como el mejor valor de estimación más menos delta de P, donde el mejor valor de estimación vendría a ser, al reemplazar en la fórmula, en esta fórmula, los mejores valores de estimación de cada uno de los datos registrados. Entonces, acá por ejemplo, voy a tener que el mejor valor de estimación para el perímetro vendría a ser 2 veces 180 más 60. 180 más 60. Muy bien, y este resultado nos arrojaría que este mejor valor de estimación es igual a 480. ¿En qué unidades? Centímetros. Ya lo tenemos, el mejor valor de estimación del perímetro. Ahora, como tenemos sumas, para propagar el error absoluto de P vendría a ser la suma de los valores absolutos, ¿no es cierto? O sea, sería 2 veces la suma. Es suma, es por la propiedad, no es porque acá tenemos una suma. Es por la propiedad que dice que cuando tenemos tanto sumas o restas,
los errores absolutos se suman. Entonces acá sumaría 5 más 3. Y este error absoluto de P sería 16 unidades centímetros. Por lo tanto, mi perímetro yo lo puedo registrar de la siguiente manera. Mi perímetro sería igual. El mejor valor de estimación que he obtenido, 480. Más menos el error absoluto que hemos registrado, que hemos calculado, 16. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades lo hemos realizado? En centímetros. Ya tenemos el resultado del perímetro. Entonces, este cálculo lo vamos a rotular, ponerlo en un cuadro. En este mismo problema vamos a calcular el área. ¿Y cómo calcularíamos el área? Recordemos, vamos a recordar que el área de un rectángulo es largo por ancho, ¿no es cierto? De acuerdo a la matemática básica, el área de un rectángulo es largo por ancho. Pero acá ya tenemos un producto y la propagación de errores para un producto ya no va a ser el error, se trabaja con el error absoluto. Cuando tenemos producto o cociente se trabaja con los errores relativos. Entonces, esta área o superficie yo lo tendría que expresar en función de su mejor valor de estimación. O sea, el área lo tendríamos que representar, ¿no? Su mejor valor de estimación del área más menos su error absoluto. Listo. Entonces, acá tendríamos su mejor valor de estimación más menos su error absoluto. Muy bien. Entonces, el mejor valor de estimación, cuando calcule el mejor valor de estimación del área, obviamente que voy a considerar los mejores valores de estimación de cada uno de los factores. Recordemos que este mejor valor de estimación es el promedio, la media aritmética de todos los datos registrados. Entonces, acá voy a tener el área, el mejor valor de estimación del área sería la longitud 180 por 60. Esa área sería 108 acá y dos ceros. O sea, 10.800. ¿En qué unidades? Centímetros al cuadrado, porque son unidades de superficie. Y para calcular el error del área, vamos a calcularlo con los errores relativos. Y esto va a ser igual a la suma de los errores relativos de cada uno de los factores. O sea, el error relativo de L, o sea, eso lo saco de esta medición, más el error relativo del ancho. Listo. Entonces vamos a reemplazar. Acá tendríamos, lo que vamos a calcular es delta de A. Queda ahí. El mejor valor de estimación ya lo tenemos, es 10.800
Ahora, delta de L sobre L lo sacamos de acá del dato, sería 5 sobre 180. Lo mismo con el ancho, pero siempre en suma, ¿no es cierto? Acá. 3 sobre 60. Muy bien. A ver, acá es fácil, el mínimo común múltiplo es 180. Y acá vamos a tener 5 en el numerador y 9. Listo. O sea, vamos a tener 14 sobre 180. A ver, al dividir, acá se va un 0 con un 0 y al dividir 108 entre 18 es 6. Con un 0, 60. Ese 60 pasa a multiplicar al 14, entonces el delta de A va a ser 14 por 60, 840. Va a ser 840. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente también en unidades de centímetros al cuadrado. Eso quiere decir de que mi área o superficie yo lo voy a representar de la siguiente manera. El mejor valor de estimación es 10,800 más menos 840. Listo. ¿En qué unidades? Centímetros al cuadrado. Bien. Entonces esa sería la respuesta a la forma como estamos resolviendo este ejemplo. También acá lo hemos podido llevar a metros, si lo dividimos entre 100, ¿no? Entonces acá tendría 1,8 más menos 0,05 y calcular el área calculada me saldría en metro cuadrado, ¿no? Ya, muy bien. Otro ejemplo, otra aplicación. Me dice calcular el perímetro de un pentágono regular. Un pentágono tiene 5 lados y si es regular, los 5 lados son exactamente iguales. Ahí tenemos nuestro pentágono, donde cada uno de los lados tiene el mismo valor. Cuando en el problema me dicen calcular el perímetro, entonces este perímetro, el perímetro va a ser igual, el perímetro va a ser igual a la suma de sus 5 lados. O sea, este perímetro va a ser igual a 5 veces el lado, ¿no? 5 veces el lado. O sea, sería la suma de L más L más L más L 5 veces. Y bueno, acá el mejor valor de estimación, perdón, este perímetro también lo tengo que expresar como su mejor valor de estimación más delta de P, ¿no? Una vez más, reiteramos que el mejor valor de estimación es el promedio de los datos registrados. A ver, entonces, acá, este perímetro ya nos sale directamente, ¿no? El mejor valor de estimación. Sería 5 veces el mejor valor de estimación de L. ¿Ya?
pero acá el lado lo hemos medido de la siguiente manera. Me dice que este lado tiene como longitud 17,8 más menos el error, acá está en centímetros y acá está en milímetros. Acá hay que tener cuidado para poder expresarlo en las mismas unidades. A ver, lo vamos a expresar en centímetros. Entonces este valor lo dejamos ahí y este lo debemos dividir entre 10, porque un centímetro es 10 milímetros. Entonces tendría 0,15. ¿En qué unidad? La unidad de medida es el centímetro. Muy bien. Perfecto. Este vendría a representar su mejor valor de estimación y este es su error absoluto. Muy bien. Entonces, cuando calcule el perímetro, el mejor valor de estimación del perímetro sería 5 por 17,8. A ver, este producto 5 por 17 es 85 más 4, 89. Y como lo estamos midiendo en centímetros, ahí están las unidades en centímetros. Ahora, el delta de P, el error absoluto. Eso vendría a ser el error de L sumado 5 veces. O sea, sería 5 por el error de la longitud, que sería 0,15. Y este producto es 0,75. 0,15, perdón. Acá es 0,15. Entonces el producto sería 0,75. Muy bien. Entonces, al momento de representar este perímetro, yo tendría que representarlo como su mejor valor de estimación, que es 89 más menos su error, 0,75. Pero ojo, que nosotros no lo podemos representar así, de acuerdo a las normas, a las reglas. Si acá tiene dos cifras decimales, acá tendríamos que también tener esta representación con dos cifras decimales. Pero de acuerdo al número de cifras significativas, se recomienda expresarlo con una cifra significativa. Entonces, acá, al expresarlo con una cifra significativa, este error sería 0,8, redondeándolo, 0,8. Entonces, este perímetro sería 89,0 más menos 0,8. Listo, ahí queda debidamente representado. ¿En qué unidades? En centímetros, ¿no? Ya. Entonces, una vez ya lo remarcamos, lo resaltamos, y ese sería lo que me pide este problema 3. En el problema 4 me dice que se mide el desplazamiento, que tiene este valor, y se registra también el tiempo. El desplazamiento en metros y el tiempo en segundos. Me pide calcular la velocidad promedio. Acá la velocidad hemos visto que viene a ser la relación entre la distancia con el tiempo, ¿no? La velocidad es una magnitud vectorial que mide la rapidez
con la que cambia de posición un móvil, ¿no? La rapidez. Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos un cociente. Entonces, esta velocidad al momento, al representarlo, yo tendría que representarlo como su mejor valor de estimación más menos su error absoluto. Listo. ¿Cómo calculamos acá este error absoluto? Propagando acá los errores para un cociente, ¿no? Y el mejor valor de estimación para la velocidad sería empleando los mejores valores de estimación tanto para el desplazamiento como para el tiempo. Muy bien. Entonces, a ver, hacemos lo que nos dice las reglas. El mejor valor de estimación de esa velocidad media o promedio, la velocidad promedio, sería el mejor valor de estimación del desplazamiento, 5,6, entre el mejor valor de estimación del tiempo, 0,4. Entonces esto es 560 entre 4, 140. ¿En qué unidades? Perdón, no es, acá es 5,6. Sería 56 entre 4, 14. ¿En qué unidades? Metros por segundo. Listo. O también representado metros segundo a la menos 1, ¿no? Ya, ese es el mejor valor de estimación. Y como tengo cociente, el error absoluto, perdón, el error relativo de la velocidad, porque estamos propagando los errores para un cociente, sería el error relativo del desplazamiento más, siempre en suma, no olvidemos, acá aparece una A, vamos a colocarla bonito. Este es el desplazamiento. Listo. Acá el error relativo del tiempo. Muy bien. Ahora nos queda solamente reemplazar. Al reemplazar vamos a tener delta de B sobre 14 eso va a ser igual, el error relativo del desplazamiento lo sacamos de acá del dato, que es 0,4 entre 5,6 más el error relativo del tiempo es 0,1 sobre 0,4. Acá hay que tener un poquito de rapidez mental al momento de resolver las operaciones. Acá este 0,4 sobre 5,6 es 4 sobre 56, o sea 1 sobre 14, más, acá este es 1 sobre 4. Acá el mínimo común es 28. Acá me quedaría 2 y acá 7. Es decir, 9 sobre 28. Listo. Acá sacamos 14ava1, 14ava2. De acá deducimos que delta de B va a ser 9 sobre 2, o sea 4,5. En metros
por segundo. Entonces, aquí al momento de reemplazar, ya expresar la velocidad, acá su mejor valor de estimación nos salió 14, más menos su error absoluto, 4,5. Ya como ambos deben tener la misma cantidad de cifras decimales, yo lo tengo que representar de esta manera. 14,0 más menos, acá tenemos dos cifras significativas, acá también dos cifras significativas, ¿no? 4,5 unidades metros segundo a la menos 1, ¿no? O metro por segundo, que es lo mismo. Listo. Esa es la forma como hemos calculado la velocidad media. Seguimos. Acá nos dice que un objeto se suelta desde el reposo. A ver, si se suelta desde el reposo, su velocidad inicial es 0. Bueno, se suelta y desde una altura, me están dando la altura. La altura es 0,75. Se ha registrado esto en el laboratorio y es 0,75 más menos 0,05. ¿En qué unidades? En metros. Muy bien. Se mide la velocidad cuando retorna, o sea, la superficie, o sea, la velocidad final. También nos dan de dato. Sería 3,8 más menos 0,3 metros sobre segundo, ¿no? Metros segundo a la menos 1. Muy bien. Y me pide calcular la gravedad del lugar. ¿Cuál es la gravedad del lugar donde se está realizando el experimento? Entonces, la relación en movimiento vertical que vinculan estas tres variables es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Pero como el movimiento hacia abajo es acelerado, vamos a utilizar el signo positivo. Además, nos dice que está partiendo del reposo. Este sumando se va. Por lo que a nosotros solamente vamos a considerar la relación velocidad al cuadrado igual a 2 veces la gravedad y por la altura. Muy bien. De acá despejamos la gravedad, que es lo que vamos a calcular. Sería la velocidad al cuadrado entre 2 veces la altura. Muy bien. Eso quiere, como me está pidiendo calcular la gravedad, esta gravedad lo debemos calcular como su mejor valor de estimación más menos su error absoluto. Como la relación que tenemos acá es potencia y cociente, acá voy a trabajar con los errores relativos. Primero calculo el mejor valor de estimación, que se calcula reemplazando sus mejores valores de estimación en la fórmula.
O sea, tendría 3,8 al cuadrado. Sobre 2 por 0,75. O sea, 3,8 al cuadrado entre 1,5. A ver, este mejor valor de estimación nos sale más o menos, a ver, 9,62 y algo más, ¿no? 9,63 vamos a poner. Metros sobre segundo al cuadrado, o sea, por segundo a la menos 2. Y ahora voy a calcular su error absoluto. Entre el mejor valor de estimación, que lo estamos considerando que es 9,63, eso va a ser igual a, acá tengo una potencia, recuerden que esta potencia, de acuerdo a la propiedad, el exponente multiplica al error relativo, ¿no? Entonces acá este 2 va a multiplicar al error relativo de la velocidad. Más, porque tengo un cociente, el error, este 2 es un número real, no afecta. Solamente afecta a las variables, ¿no? A las magnitudes físicas. O sea, en este caso a la velocidad y a la altura. Acá tendría delta de h. Listo. Entonces, al momento de reemplazar, yo tendré acá que el error absoluto de esa gravedad sobre 9,63 sería igual a 2 veces el error absoluto de la velocidad, 3,8 sobre 0,3. 0,3 más, siempre en suma, ¿no es cierto? El error absoluto, perdón, acá es al revés. El error relativo es 0,3 entre 3,8. 2 por 0,3 entre 3,8. Más 0,05 entre, a ver, 0,75. Y acá también ya le reitero que hay que tener manejo de la rapidez de cálculo, ¿no? 2 por 0,3 es 0,6. Entre 3,8 sería 6 entre 38. 6 entre 38. Más 5 sobre 75. 5 sobre 75. Listo. Acá este es lo mismo que tenga 3 sobre 19 más 1 sobre 15. Simplificando. 3 sobre 19 más 1 sobre 15. 1 sobre 15. Entonces, acá este delta de G, delta de la gravedad, ya este 9,63 pasa a multiplicar 9,63. ¿Por quién? Acá resuelvo este producto, sería
15 por 3, 45. 1 por 19 es 19. Sobre, esto no lo multiplico, pues, no, lo dejo ahí nomás. 19 por 15. Porque al final lo voy a dividir 19 por 15. Y arriba acá es 64. 64 por 9,63. A ver, vamos a hacer los cálculos. 64 por 9,63 entre 19 y entre 15. Ya, entonces esto nos debe salir más o menos 2,16. Sí, más o menos 2,16. Lo que significa que nosotros nuestra gravedad lo podemos expresar en función del mejor valor de estimación que nos ha salido 9,63 más menos 2,16. Acá vamos a optar por utilizar solamente una cifra decimal. Entonces esto de acá lo aproximamos, pues no. Este va a ser a una cifra decimal. 9,6 más menos 2,2. 2,2 ¿en qué unidades? Como es aceleración, metros segundo a la menos 2. Listo. Ya lo tenemos la gravedad, ¿no? Así es la forma como hemos calculado esta gravedad. Este vendría a ser la gravedad del lugar. Según el valor obtenido, tendría que ser pues un lugar a cierta altura, ¿no? A ver, Puno, digamos, La Paz, ¿no? Donde la gravedad disminuye, recordemos que la gravedad disminuye con la altura, ¿no? Y a nivel del mar es 9,81. Muy bien. Acá tenemos una esfera. Y nosotros vamos a calcular su volumen. Ahí tenemos una esfera. El radio es 0,20 más menos 0,01 metros. Acá yo lo voy a expresar esto en centímetros. A ver, si lo expreso en centímetros, lo multiplico por 100, ¿no? Entonces yo tendría, si lo multiplico por 100, tendría 2 más menos, al multiplicarlo por 100, más 1. Y tendría en centímetros. Esa sería la forma como lo estoy llevando a centímetros, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el volumen, bueno, por acá al costado, acá, el volumen, para que nos alcance, va a ser igual a 4/3 pi por r al cubo. Entonces otacá tenemos solamente una magnitud, que vendría a ser el radio, que es una longitud, ¿no? Porque estos otros numeritos son constantes, son números reales. A ver, entonces al momento de propagar, solamente se propaga la longitud, ¿no? Muy bien, entonces este lo tengo que expresar como su mejor valor de estimación. Ya sabemos que toda magnitud se representa como su mejor valor de estimación, más menos su delta, su error absoluto. Listo.
Este mejor valor de estimación se obtiene reemplazando en la relación, ¿no? 4/3 pi por r al cubo, ¿no? En este caso el radio es 2. A ver, no, acá al multiplicar 0,20 por acá me sale 20, ¿eh? Ya, 20. Entonces este sería 20 al cubo. Entonces vamos a reemplazarlo, pues. Vamos a reemplazarlo aquí y vamos a tener que este mejor valor de estimación nos sale 20 al cubo, es 8000 por 4, 32.000 entre 3 por pi. ¿Cuánto nos debe salir esto? A ver, 20 este cálculo, ¿cuánto nos sale? A ver, 20 al cubo, claro, porque estamos llevándolo a centímetros. 20 al cubo es 8000 por 4, 32.000. Este es casi 1, ¿no? Porque este 3,14 entre 3 es 1.0 y algo. Por 32.000 me va a salir sí, algo de 33. A ver, esto es cuestión de calcular, ¿no? 33.5. A ver, 33.5. Bueno, por pi entre 4, ¿no? Entre 3. Sí, 33.510. 33.510. Así es. Nos había salido un número, coma 3. Coma 3. Y acá estamos midiéndolo en centímetros. Entonces vamos a tener centímetro al cubo. Muy bien. Ahora para hacer la propagación de error, el delta de B sobre el mejor valor de estimación, B sería igual 3 veces delta de R sobre R. A ver, o sea, tendríamos 3 veces el delta de R es 0,01, pero ese es el delta de R, el error absoluto, sobre el mejor valor de estimación, 0,2. Entonces, reemplazando este mejor valor de estimación, lo pasamos a multiplicar y vamos a tener que el error, el delta de B, va a ser igual. A ver, lo vamos a multiplicar por 0.03 y lo vamos a dividir entre 0.2. Listo. Nos sale 5026. Claro, son cifras grandes, ¿no? Claro, porque está elevado al cubo, pues, ¿no? Por eso nos sale 5026,5. Entonces nosotros vamos a trabajar con números, lo vamos a representar
con números enteros. Bueno, el volumen sería igual 33.510, así, más menos 527, bueno, 5.027. 5.027. ¿Y en qué unidades? Centímetros cúbicos, ¿no? Listo. Y esa sería la forma como llegamos a esta respuesta en este problema aplicativo, ¿no?